una vez más, ahí donde estás. Y si reconoces este canto, cántalo con todo tu corazón hoy, diciéndole al Señor: manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. La voz del pastor. Radio Adicción Cristiana presenta La voz del pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Buenos días, ¿cómo amanecimos todos en esta mañana? Les manda saludos y bendiciones aquí en la cabina de Radio Adicción Cristiana, su amiga y hermana en Cristo, Marta Zamora de Guzmán. Qué bueno que nos acompañas, que estás con nosotros en esta mañana. Dios te bendiga, donde quiera que te encuentres, donde quiera que andes, no sé si vayas en el coche, si nos escuchas ahí en tu casa, en tu trabajo, no sé. Pero yo te quiero mandar saludos y muchas bendiciones y qué bueno que nos acompañas en un programa más, La Voz del Pastor, donde, ¿qué crees? El pastor, que es nuestro Dios, habla. Amén. Así que si quieres en verdad escuchar la voz del pastor,
la voz de Dios, pues hoy lo vas a escuchar. Si en verdad dispones tu corazón, si en verdad hoy le dices a Dios, yo quiero escuchar tu voz, de verdad vas a escuchar la voz de Dios. Yo te lo aseguro. Es un programa que se transmite desde Santa Catarina, Nuevo León, México, a través de Radiodicción Cristiana. Y pues también mando saludos ahí a todos los que ven por YouTube también, en vivo. Y pues puedes bajar la aplicación gratuita a tu celular. También puedes bajar esta aplicación. Y también te quiero pasar los teléfonos de cabina, que es el 1522-3508 y el 1937-4823. Y a cualquier parte del mundo con la clave 5281. Y por vía WhatsApp puedes comunicarte al 811-555-9932. Así que con todo gusto te atenderán aquí tu llamado también, si tienes alguna necesidad, si estás pasando por alguna necesidad, si necesitas de una oración, puedes de verdad hacer una llamada, aquí en cabina te van a atender con todo gusto. Y pues, ¿qué te puedo decir en esta mañana? Que qué bueno que nos acompañas otra vez, qué bueno que estás ahí escuchando el programa La Voz del Pastor. ¿Cuántas mujeres en México disfrutaron el Día de las Madres? ¿Cuántas disfrutamos? Porque yo disfruté el Día de la Madre, ¿verdad? Porque es hermoso cuando tus hijos te dan bendición, ¿verdad? Y no te digo bendición de darte un regalo, porque de pronto nosotras como madres tendemos a, necesito que me traiga flores, que venga a mi casa, que me traiga un regalo. Por ahí hasta salió un anuncio, ¿verdad? De ¿qué te puedo regalar, madre, verdad? Y dice, pues hay de todo para que me regales, pero no, siempre tendemos a ver eso como mercadotecnia, ese día como mercadotecnia, y que todo mundo corre de aquí para allá y de allá para acá, y a ver qué le voy a regalar a mamá, qué le voy a llevar a mi madre, y cuando, en verdad, yo siempre les he dicho esto a mis hijos, y es verdad, cuando el mejor regalo para nuestra madre es el portarnos bien, en que nuestra madre no escuche de nosotros quejas, o que nuestra madre no escuche que tenemos problemas, situaciones así de que por parte de nosotros que no queremos arreglar. Y qué mejor regalo que ese, no darle un problema, que nuestra madre no esté preocupada por nosotros, ¿verdad? Y yo te quería compartir un poquito de mi madre, porque en estos días platicando con mi esposo, él me decía, oye Marta, pero porque fuimos a visitar a mi madre, y mi madre pues vive en una condición sencilla, ¿verdad? Su casa es muy sencilla, el patio de mi casa es particular, como dice la canción. Y tiene un patio grande y hay mucha tierra y los niños se divierten tanto con la tierra. Y entonces me decía, ¿cómo pudiste vivir aquí? Mira que le dije, mira, yo viví con mi madre muy feliz porque no me importó la condición humilde en la que yo vivía. A mí lo que me interesaba era jugar con mis hermanos. Somos 10 hermanos conmigo. Entonces, yo fui la tercera de mi familia. Y dicen por ahí que el tercero chiflazón. Bueno, yo soy la chiflazón. Entonces, mi madre, cuando conoce a mi padre, le dice, ¿sabes qué? Mejor búscate otra persona, porque ¿qué crees? Que no te voy a poder dar hijos. Soy estéril. No. Me dijeron que no puedo dar hijos, y pues mejor búscate otra persona que te pueda dar un hijo. ¿Qué tal si hubiera podido? Tuvo 10. Entonces, mi madre, le dice esto a mi padre, y mi padre como que, no, yo me quiero casar contigo, yo te amo, yo me voy a casar contigo, y se casan. Bueno, se juntan y viven ahí, te digo, tranquilamente, sencillos, ¿verdad? Y ahí viví yo, y le digo, me decía mi esposo, pero ¿viviste bien? Le digo, sí, o sea, hubo muchas cadencias, la verdad, pero yo eso no lo podía ver, no podía estar viendo las cadencias cuando disfrutaba estar con mis hermanos, como me gustaba jugar con ellos, hacíamos juegos de todo tipo, y disfrutaba tanto, disfruté mucho mi niñez, entonces disfruté tanto. Y si hubo cadencias,
En ocasiones se nos terminaba el gas, éramos 10 y pues eran 2 camas solamente matrimoniales en nuestra casa. Entonces, éramos una familia muy acomodada porque 5 nos metíamos en una cama y otros 5 en otra cama. Entonces, era una cosa bien increíble, pero lo que sí puedo decir es, yo le decía a mi esposo, mira, lo que sí te puedo decir es que mi madre me dejó algo muy hermoso y con eso me bastó para impulsarme al mundo. Me dio amor. Y eso es lo que te quiero compartir en esta mañana. Amor de madre. Es un amor de madre, es algo que no se puede comparar. Ese amor lo da Dios. ¿Y qué te parece si hacemos una oración en esta mañana, primeramente para pedirle al Señor que nos ayude a Dios a poder entender su palabra, ¿verdad? Porque hay veces que decimos, híjole, es que no le entiendo nada. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien toque nuestros corazones y nuestra mente para poder entender la palabra de Dios. ¿Qué te parece si ahí en donde estás cierras un momento tus ojos y hacemos una oración a Dios? Amado Padre Celestial, mi Dios, en esta hora, Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Tu palabra dice, no te dejaré ni te desampararé, Dios. Porque tú eres un Padre amoroso, un Padre bueno, Señor, un Padre que no nos deja, un Padre lleno de misericordia, Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, y por todas las que nos darás. Yo te pido, Padre, en esta hora por todos los que están a través, Señor, de este radio, Dios, escuchando y viendo, Dios mío, que tú toques sus corazones, Padre, que tú prepares ese corazón, Dios, en el nombre de Jesús, y que esta palabra, Señor, pueda llenarlo, Señor, de ti, y que ellos puedan entender más de tu palabra, Señor. Yo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. No podemos tener a nuestros hijos en una burbuja, mamás, no podemos, porque tendemos a asfixiarlos, no, a todos le decimos no se puede, no se vale, no se puede, no. Entonces no podemos asfixiar a nuestros hijos, tenemos que ganarnos su confianza. Hay un tema que estoy por compartir, tenemos un grupo por ahí de mujeres y está un tema por compartir que el tema se llama ¿madre o amiga? Podemos ser las dos cosas, pero primeramente somos madres, ¿estamos de acuerdo? Primeramente somos madres, entonces ese es un punto que vamos a ver. ¿Y en dónde me voy a basar? Me voy a basar en la palabra de Dios en Mateo 17:14. Y esto es lo que vamos a leer en la palabra de Dios. Dice en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, cuando llegaron el gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviesen fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, párate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Tremenda cosa lo que estaba pasando en ese momento cuando dice aquí la palabra de Dios que dice, del gentío vino un hombre. ¿Quién fue? Dice que vino un hombre, dice, delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Nosotros como padres tenemos que pedirle a Dios, dice que misericordia. Aquí este hombre le dijo, ten misericordia de mí. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. Dice que es lunático. Aquí le estaba diciendo, ten misericordia de mi hijo.
cuando una madre ora, es algo tremendo, porque cuando una madre está orando por un hijo, pasan muchas cosas. Dice que por ahí hay una reflexión que dice que el infierno tiembla cuando una madre ora. Dice que los ángeles se movilizan para actuar, para trabajar, para mover cosas, y dice que el infierno tiembla. ¿Por qué? Porque la madre es la que los tuvo dentro, la madre es la que sufrió los dolores de parto, la madre es la que los tiene. Pero yo quería decirte en esta mañana que qué pasa cuando una madre no está interesada en un hijo, cuando sientes que tu mamá no te presta tanta atención. Y qué tremendo, porque es de lo que más anhelas tú, de sentirte apoyada y bendecida. ¿Por quién más que con tu madre, verdad? Entonces, que tu mamá no te sientas amada o amado como hijo por ella. Entonces es muy tremendo. O sea, uno como madre tiene que apoyar a sus hijos. Yo me acuerdo que cuando me peleaba con mis hermanos, estaba chiquilla, no conocía a Dios y nos peleamos, y bueno, mis hijos conocen a Dios y a veces se pelean, pero me acuerdo que nos peleábamos y a veces me aprovechaba. Entonces mi mamá me regañaba y me decía, cuando tengas tus hijos vas a ver. No sé si alguien ha escuchado esa frase, pero cuando tengas tus hijos vas a ver lo que duelen. Entonces mi madre, como mamá gallina, pues ahí nos separaba y decía, no, es que cuando tengas tus hijos vas a ver lo que duelen los hijos. Entonces nosotros, te decía ahorita, te comentaba que hay ocasiones en que no recibes ese afecto de tu mamá, no recibes ese afecto de tu madre, y es necesario recibir ese afecto. Yo recuerdo que en una ocasión yo, recién convertida, recién que conozco a Dios, con todo el amor de Dios, de pronto yo siento así como algo por mi mamá, pero yo sentía como, no coraje, pero sí decía, ¿por qué mi mamá aguantó tantas cosas? ¿Por qué tuvo que soportar que toda la gente la dañara, la maltratara? ¿Por qué sufrió tanto? ¿Por qué tuvo que pasar por tantas necesidades mi madre? Y yo me sentía un poco molesta de por qué mi mamá no pudo sacar ahí las garras y decir, no, yo puedo, y como toda mamá, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué mi mamá no puede? O sea, ¿por qué? O sea, ¿le faltó valor? ¿Le faltó fuerza? ¿Qué le faltó? Yo me preguntaba en ese momento, hace muchos años. Y cuando recuerdo que en esa ocasión se me acerca una persona que, la verdad, yo no sabía quién era. De esas veces que te pasa que se te acerca alguien y te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú, bien, ¿y tú? Pero o sea, en la mente así de, what? No sé quién eres, ¿verdad? Entonces, así me pasó. Y me dice, ¿cómo has estado? Y yo, bien. ¿Y tu mamá? Y yo, pues ahí está mi mamá, muy bien. Entonces, cuando me dice, tu madre, qué bárbara, un ejemplo de madre, tu mamá es una mujer hermosa, una mujer que se preocupaba siempre por ustedes cuando estaban chiquillos. A mí por el momento eso se me olvidó. Por el momento, y tú dices, ¿cómo se te va a olvidar? Pues es que siempre estamos viendo las cosas malas de las personas. En ese tiempo yo eso hacía, veía las cosas malas de las personas, pero no veía las cosas buenas que mi madre hacía por nosotros. Y mi madre, yo recuerdo, y ayer le comentaba a mi esposo, que ya de un volcán lo partían 4 y nos lo compartía un pedacito cada uno, y le decíamos, mamá, ¿y tú no comiste? Y decía mi madre, sí, ya comí. Claro que mi mamá no alcanzaba pan por compartirnos. Entonces mi madre, ella se quitaba, como dicen por ahí, el bocado de la boca por darnos. Entonces mi madre, ella humildemente vivimos, como les decía ahorita, pero ella, eso sí, amor, fue suficiente el que nos dio, fue suficiente. Ya después el diablo se encarga en el futuro de que el Señor reprenda al diablo, pero Él se encarga de quitarnos esa identidad y ese amor y eso, todo lo que tus padres te dijeron, y hay veces que te maldicen y que te maldicen y te bendicen. Pero yo recuerdo que mi madre era una mujer que siempre estaba declarando cosas buenas en mi vida. Eso sí recuerdo. Bueno, cuando te termino de contar, cuando yo oigo a esta persona que me habla de mi madre, yo empiezo a llorar. Yo empiezo a quebrantarme y a decir, ¿por qué no veo las cosas buenas que mi madre hizo?
ella fue víctima. Y Dios tocó mi corazón. Y yo amo tanto a mi madre, nunca la he dejado de amar y es una hermosa, una hermosura de mujer que yo no sé cómo le hace, pero siempre tiene una sonrisa en su boca. Es una mujer que yo sé ahora que soy madre, ahora que soy esposa, que ella sufrió demasiado y ella siempre la vas a ver con una sonrisa en su boca, siempre siempre se ve alegre, siempre está alegre mi madre, entonces yo la admiro por eso, porque ella ha aprendido a ser feliz en medio de las circunstancias. Entonces yo la admiro demasiado a mi madre y entonces mi madre, ahí Dios tocó mi corazón, ¿verdad? De esa manera. Pero es importante que nosotros, te decía que mi madre siempre declaraba bendición sobre mi vida, me inyectaba cosas buenas, porque yo veía cosas malas en mi vida, no, pues vivimos muy humildes, muy sencillos, y yo quiero más, pero mi madre siempre me decía, Martita, pero tú cuando crezcas vas a ser maestra. Ay, bueno, no soy, pero siempre me decía, tú vas a ser alguien, mija, tú vas a ser alguien. Y eso me ayudó a mí, eso me ayudó a creérmela y yo dije, sí, yo voy a ser alguien, y decía yo en mi mente, yo voy a ser alguien, y le echaba muchas ganas a la escuela y por ahí saqué unos diplomas y todo, pero era porque mi madre me impulsaba, mi madre siempre estaba, vas a ser alguien, y a todos nos dice, por ejemplo, a mí me dice mi Martita, a una hermana le dice mi Aurorita, mi Nico, o sea, siempre, a todos le dicen mío, eres mío, entonces es bien hermoso que tu mamá te diga, eres mío. Entonces, mi madre eso fue lo que nos inyectó y me encantó porque eso me ha funcionado hasta hoy en día. Este hombre estaba desesperado, le lleva al Señor su hijo lunático y dice que estaba desesperado porque dice que muchas veces caía al agua y otras en fuego. Y tremenda cosa, pero este hombre supo qué hacer. Este hombre sabía a dónde llevar a su hijo. Lo llevó el Señor Jesús. Me encanta esta palabra, me encanta, no sabes cómo darte una idea, porque veo cómo Dios tiene misericordia de nuestros hijos, pero nosotros tenemos que llevarlos a Él. Tenemos que encaminarlos a Jesús. Muchas de las veces decimos, tengo 5 hijos, hombres, varones, y voy por la niña. Entonces, sí, pero ¿para qué vas por la niña? O sea, ¿para qué la vas a llevar? ¿Para qué la vas a traer al mundo? ¿Con qué propósito? Debemos saber con qué propósitos traemos a nuestros hijos. Amén. No nada más traerlos por traerlos, aunque los hijos son de Dios. Y ahorita te voy a leer unos textos que hablan de eso, porque también era otra idea que yo tenía cuando todavía no conocía al Señor. Yo decía que los niños eran de papá y mamá, que papá y mamá los habían hecho, y es una gran mentira, porque Dios es el que nos hace desde en el vientre de nuestra madre. Y yo te lo quiero leer en el Salmo. Ahorita te lo leo. En el Salmo. Bueno, por aquí ya se me extravió, pero ahorita lo encuentro. Gloria a Dios. Bueno, ahorita mientras lo encuentro, te sigo comentando, te sigo platicando cómo es un gran privilegio ser madre. Es un verdadero privilegio que Dios nos ha dado a nosotras las mujeres. Y se lo dio a María, la madre de Jesús. Ella, imagínate esa escena que ella le dice el ángel que es favorecida, que ella va a dar a un hijo y que va a ser el salvador del mundo. Imagínate qué gran bendición, pero también tremenda cosa, porque imagínate que su novio, todavía no se casaba, apenas iban a casar, le dice, estoy embarazada. ¿Cómo? O sea, embarazada del Espíritu Santo. Y él tener que aceptar a ese hijo, ser el padre de él, pero tener que adoptar a Jesús, tener que
tenía que ser un hijo adoptivo porque no era su hijo. Entonces es algo muy, muy tremendo, ¿verdad? Pero María no tuvo temor porque el mismo Dios le había dado esa bendición, y esa bendición es para nosotros, porque si no hubiera nacido el Salvador, imagínate que en ese tiempo mataban a las mujeres por caer en, haber fornicado, ¿verdad? Haber estado con un hombre antes de casarse, pero esta mujer fue muy valiente, María fue muy valiente y decidió tener a Jesús porque venía una orden del cielo, porque cuántas de las veces vemos mujeres hoy en día que se embarazan y dicen, no, pues pues yo voy a abortar porque yo tengo tantos planes tengo que estudiar, tengo que trabajar y por ahí, como dicen por ahí, se me chispoteó y pues no, o sea, yo no quería tener este hijo y simplemente quieren abortar, quieren no tener ese hijo y decir, no, yo no voy a tener ese hijo. Y a veces coinciden ahí también los padres, ¿verdad? Y también el padre le dice, no, pues no lo vamos a tener, ese hijo. Y tremenda cosa porque los hijos son de Dios. Los hijos son de Dios y como la diferencia de este padre que viene aquí en la Biblia que dice que le llevó el hijo al Señor. O sea, se lo llevó a él. Sabía que este hijo era prestado, sabía que este hijo era de Dios y que este hijo pues tenía que llevárselo a Dios, porque nosotros, como te digo ahorita, a veces nosotros decimos, no, pues nada más tengo hijos, pero no sabemos con qué propósito vienen a la tierra, ¿verdad? Y es importante que nosotros encaminemos a nuestros hijos en el camino de Dios. Es muy importante eso. Es un proyecto. Aquí vemos la historia, por ejemplo, de Moisés también, cuando Moisés, él nace y pues en ese tiempo el faraón mandó matar a todos los niños, ¿verdad? Y cómo qué tremendo, porque eran los varones los que no iban a vivir en ese tiempo y los querían que los aventaran al río. Pero cómo estos padres que tenían visión, no permitieron que ese hijo muriera. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios para ese hijo. Ese hijo tenía un propósito eterno, tenía un propósito que era, él iba a ser un líder, y ese líder iba a sacar de la esclavitud al pueblo de Dios. Qué tremendo y qué glorioso es nuestro Señor. Es hermoso nuestro Dios porque Él es bueno y tiene propósitos en cada uno de nosotros. Él tiene propósitos en cada uno de nosotros, y yo quiero decirte en esta mañana que Él tiene propósito en ti. Él tiene un propósito en ti y dice, por ejemplo, aquí en Jeremías, te quiero leer un texto que es muy, muy hermoso. Y viene en Jeremías 1:5 y dice, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y dice santificar. ¿Qué significa santificar? Santificar es apartar para Dios. Qué bonito es cuando todavía está en el vientre tu hijo y se lo dediques a Dios. Dices, Dios, este hijo mío te va a servir. Cuando tu hijo nace y le dices, mi hijo te va a servir, Dios. Mi hijo te va a conocer, Dios. Entonces, qué bonito es eso de que uno pueda decir eso, pero esa oración, ¿verdad? Pero Dios mismo, aquí en su palabra, dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, ¿quién fue el que te formó? Dios. Dice que Él es el que nos forma, el que nos hace en el vientre de nuestra madre. Y qué tremendo, porque ahorita, como te comentaba, gente que aborta, ¿verdad? Mujeres que abortan, creen que un embrión no es una vida, pero para Dios ya es una vida.
ya es una vida y es importante para Dios. Dios tiene propósito en esa criatura, en ese niño, en esa niña. Hay un texto en la Biblia aquí también que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, aunque mi padre y mi madre me aborten, Dios me recogerá. Dios recoge a esos bebés, a esos niños que han sido abortados, porque muchas de las veces los médicos, ellos por su cuenta dicen, este niño va a ser abortado. ¿Por qué? Porque viene deforme, porque van a ser enfermo, porque la mamá corre peligro, y ellos por su iniciativa toman esa decisión de terminar con la vida de esa criatura, de ese bebé que viene en camino. Muchas de las veces esas criaturas nacen aún y con como sea, y son niños especiales. Hay madres que, no sé si tú tengas un niño especial, pero hay madres que tienen hijos especiales. Yo digo especiales porque en verdad lo son. No es que los demás hijos no lo sean, sino que son hijos que tienen un propósito. Y Dios le da solamente esa bendición a esas madres que solamente ellas pueden, porque solamente ellas tienen esa fuerza y para sacar a esos hijos adelante. Entonces de verdad, yo bendigo a esas mujeres y las admiro muchísimo, esas mujeres que tienen esos hijos, que tienen un hijo especial, porque de verdad es una labor grande. Pero yo te quiero decir, mujer, si tú tienes un hijo especial, que de verdad es un hijo especial que tienes que llevar al Señor, que lo tienes que llevar a Él, que le tienes que hablar de su palabra, y tienes que compartirle cada día, y tienes que pedirle al Señor que lo bendiga y que lo guarde todos los días de su vida. Dice aquí la palabra de Dios también en Primera de Samuel 1, no te lo voy a leer, tú lo lees en tu casa. Dice en Primera de Samuel 1, 10, 11, dice que había una mujer que se llamaba Ana, y dice que esta mujer lloraba amargamente porque no podía tener un hijo. Esta mujer era estéril, esta mujer no podía tener un hijo, y dice que le pidió y le rogó al Señor que ella quería tener un hijo. Pero fíjate la oración tan específica de esta madre, me encanta, porque le dijo, yo quiero tener un hijo y que sea varón. Tremenda cosa. Y así nosotros tenemos que ser específicas en la oración. Y esta mujer le dijo, yo quiero un hijo y que sea varón. ¿Y qué crees? Dios escuchó la oración de esta madre, pero esta oración de esta madre termina así, y le dice, y te lo voy a dedicar, Dios, te lo voy a dedicar, Jehová de los ejércitos le dice que este hijo va a ser dedicado a ti. Y esta mujer, esta madre cumplió lo que le había dicho el Señor. Yo no sé si tú le prometiste al Señor que ibas a dedicarle tus hijos a Él, y si no, en esta mañana yo te pido que esa oración la hagas y le digas, Señor, yo dedico mis hijos a ti, te los entrego a ti, Señor, son tuyos, son tus hijos. Esta canción que cantamos al principio me encanta porque decía, Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y mi Salvador. Cámbiame, renuévame, dice esta canción. Y me encanta porque esta canción es el plan de salvación para tu vida, es el plan de salvación para tus hijos. Porque es hermoso escuchar la palabra de Dios en un canto. Te voy a decir por qué. Porque esta canción que escuchaste al inicio, esta canción la cantó un joven que se apartó un tiempo del Señor, pero este joven estaba apartado para Dios. Este joven era un hijo de Dios y se apartó, y este joven dijo, madre, me voy, me retiro de aquí de la casa. Y la mamá le dijo, ¿sabes qué? Va a haber un día en que tú vas a tener que tomar una decisión, porque no vas a poder estar ni con Dios ni con el diablo, vas a tener que decidir, vas a tener que tomar una decisión. Y este joven decidió irse de la casa y empezó a hacer todo lo que no debía de ser, todo lo malo, y se apartó. Y este joven, la madre no dejó de orar, la madre estuvo orando siempre por él. Este joven, ya estando, él empezó a cantar, él empezó a usar ese talento que Dios le había dado para el mundo, y empezó a cantar. Y cuando este joven empezó a cantar, cuando ya estaba en la cumbre, cuando ya era muy famoso, dice que los engañaron a él y a sus músicos y los secuestran, y dicen que en ese momento él estaba en un momento bien crítico, él estaba totalmente apartado de Dios, cuando dice que uno de los que lo
lo habían secuestrado, pone una pistola en su cabeza y le dice, ¿crees en Dios? Y dice que él voltea y lo ve y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que decir a mí? Y este joven dice que voltea a ver y le dice, sí creo en Dios. Y dice, este hombre que le apuntaba en la cabeza con el arma, le dijo, si me hubieras dicho que no creías en Dios, te hubiera matado. Tremenda cosa, cómo la oración de una madre puede salvar la vida de su hijo. Esta oración que hizo esta madre no dejó de orar por él, por muchos años oró, y cómo Dios pudo rescatar del mismo diablo, del mismo infierno a este hijo. Y qué tremendo, madre, no dejes de orar por tus hijos, porque tus hijos tienen un propósito de Dios. Yo te invito a que no dejes de orar ni un solo día, y vas a ver cómo Dios obra. Este joven regresó con su madre, y esta canción que oíste esta mañana, la canta este joven. Porque para Dios no hay nada imposible. Este padre que le llevó a su hijo al Señor, Dios lo sanó. Dios lo sanó. Y yo te quiero decir que lleves a tus hijos a Dios, porque Dios sana corazones. Quiero hacer una oración rápidamente en esta mañana por ti, mujer, por ti, hijo, que ha sido dañado. Yo quiero invitarte y a decirte que tienes un Padre amoroso, un Padre que te ama y que siempre ha tenido cuidado de ti. Padre celestial, mi Dios, te doy muchas gracias, Señor, por esta bendición, Señor, por esta palabra tuya, Señor, porque no regresa vacía, yo lo sé, Señor, que va a ser mujeres tocadas, Señor, madres tocadas por ti, Señor, madres que van a orar por sus hijos, Señor, madres que van a dedicar sus hijos a ti, Señor, hijos restaurados, hijos bendecidos, Señor, hijos cambiados por tu poder y por tu amor y por tu misericordia, Señor, yo lo creo, Señor, esta mañana oro por todas esas mujeres, Señor. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión. Restaurado